amigos, les damos la bienvenida a esta segunda mesa del día sábado 26 de agosto del primer encuentro internacional de microficción que organiza Letras de Chile. Esta mesa se titula Minificción Fantástica Chilena y participa Gregorio Angelcos, Alejandra Basualto, Paulina Bermúdez y Diego Muñoz Valenzuela. Y yo, contrariamente a lo que se pensaba, estoy de moderador, moderando acá a los queridos amigos escritores, Yuri Soria Galvarro al habla, transmitiendo desde la Patagonia, desde el inicio de la Patagonia chilena. Así, queridos amigos, vamos a partir con esta mesa. Yo, en beneficio del tiempo, no voy a hacer una presentación de los afamados escritores que nos acompañan, es decir, leer su currículum. Creo que podemos perder tiempo interesante que podemos aprovechar en el debate o en la lectura. Entonces, quiero decir, sí, que por supuesto la mayoría o sea, todos nuestros participantes de hoy son escritores que cultivan varios géneros. Indudablemente la microficción, si lo vamos a considerar como un género en sí mismo, es además de la minificción o de la microficción, cultivan la novela, el cuento, el periodismo y otros géneros literarios. Vamos a poner el periodismo como un género literario, porque está la ficción periodística como un género. Bueno, primero quiero agradecer entonces a la participación de todos quienes se han conectado online, agradecer la invitación a poder moderar esta mesa. Seguramente me invitaron porque hace un tiempo atrás yo estuve hablando contra la microficción, pero quiero decir primero que nada que no siempre estoy de acuerdo con todo lo que digo y que hoy día no voy a hablar contra la microficción porque me he dado cuenta que sigo escribiendo microficciones. Así que, bueno, para introducir el tema, estamos todos de acuerdo, se ha discutido mucho al respecto, que la minificción de alguna forma es un género híbrido o que se emparenta con la poesía, ahí en su mínima expresión, con el ingenio, con el aforismo, no sé, hasta con el refrán podríamos encontrar algún un parentesco. Y obviamente al ponerle este apellido, minificción fantástica, es más híbrido todavía, ¿no es cierto? Que toda la literatura fantástica que de alguna forma ha resurgido, que en un momento era como mal vista o no muy, supuestamente no muy cultivada por la literatura chilena, hoy día está este género híbrido. Entonces, primero vamos a hacer una primera vuelta para ver de qué estamos hablando, donde le voy a pedir a los autores que lean un par de microficciones y después ya nos largamos libremente a debatir al respecto. Eh, Podemos partir por Alejandra Basualto. Por favor, Alejandra, adelante. Gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes ya. Agradezco a Letras de Chile la invitación a participar en esta mesa y paso a leer dos microcuentos. El primero que escribí en mi vida, con conciencia de que estaba escribiendo un microcuento, con instrucciones de Pía Barros para hacerlo, que la Pía siempre es muy tajante en sus instrucciones y yo soy muy obediente. Entonces, escribí este microcuento titulado Rosas. Soñabas con rosas envueltas en papel de seda para tus aniversarios de boda, pero él jamás te las dio. Ahora te las lleva todos los domingos al panteón. Ese es el primer microcuento que yo escribí. El último que yo escribí hace un par de meses se llama Entomólogo. Yo te escogí, me dijiste, y como enterrabas, como centelleaba el alfiler entre tus dedos, mientras mi cuerpo se transformaba en un escarabajo. Voy a poner un momento. Gracias, Alejandra. Vamos ahora con Gregorio Angelcos. Adelante, Gregorio. Muchas gracias. En primer lugar, también agradecer la invitación que nos hace la Corporación Letras de Chile. Y bueno, voy a leer de mi libro La muerte está en mi conciencia, el siguiente microcuento. Se llama Diálogo entre fantasmas. Diálogo entre fantasmas.
Anoche me junté con Borges a beber una cerveza en el bar Reto al Destino. A pesar de su ceguera, comprendió al escuchar el sonido de mi voz que había conversado unos minutos antes con la muerte. Te ofrezco que me acompañes a la eternidad, me dijo, o tal vez que te conviertas en un personaje de uno de mis últimos cuentos escritos en un café de Buenos Aires. Lo miré con escepticismo y le contesté, tu eternidad es un mito literario y la idea de pasar de la realidad a una ficción es un cuento que se quedó dormido en una vieja estantería del siglo XX. Como no teníamos destino, el reto quedó inconcluso, nos bebimos los últimos vasos de cerveza en silencio y luego nos separamos al ingreso de una estación de trenes. Los abordamos en diferentes sentidos, él rumbo a su domicilio perpetuo y yo camino a la estación de la amnesia para no heredar recuerdos después de arrendar un espacio en el asilo de los muertos. Y el segundo microcuento, microficción, es de mi libro De la naturaleza del mundo interior y sus delirios, y el cuento se llama El enemigo infinito. Ingresé al baño del cine antes de la función de medianoche. Me detuve frente al espejo y vi cómo mi imagen me apuntaba con un revólver para aniquilarme de un balazo certero. Lo enfrenté con un lenguaje enérgico para disuadirlo, pero este sin contemplación me disparó al centro, de mi frente. Maldito, le grité. Sin embargo, y a pesar del orificio en mi cabeza, me encontraba vivo. Escupí sobre mi imagen en reiteradas ocasiones y huí de ese sitio enajenado que me había atormentado una vez más. Tal vez me esté volviendo loco, pensé. Luego sentí una palidez cadavérica en mi rostro. Desde entonces transito con una pistola calibre 38 cotidianamente y cada vez que me cruzo frente a un espejo, la saco y disparo hasta agotar el cargador. Los vidrios se quiebran a pedazos. Tengo varios cortes en mi cara y en mis manos, pero tengo la seguridad de que anticipándome continuaré vivo. Hasta ahí los dos microcuentos. Gracias. Estaba mi micrófono silenciado, perdón. Muchas Adelante. gracias, querido Gregorio. Ahora, adelante, Paulina. Ahí sí, ahora sí me escuchan. Bueno, buenas tardes ya. Muchas gracias a la corporación. Muchas gracias también por esta instancia tan interesante de ver amigos, amigas. Voy a leer dos textos que son parte de mi libro La Espera y además son parte de una serie que se llama Mensaje Codificado. Con la mirada perdida, las uñas carcomidas, el pelo sin lavar y el pijama que no se lo ha sacado hace varios días, se sienta a esperar el mensaje salvador, el que la va a liberar de esos fantasmas que insisten cada ciertas temporadas en venir a visitarla. Y el otro, que también es mensaje codificado, número 2. Ahora que está todo apagado, le parece escuchar voces desde las rendijas, del teléfono de la ducha, de los fuegos de la cocina. Aún espera que le den el vamos para ejecutar el plan. Esos eran mis dos textos. Gracias, Pauli. Ahora con Diego Muñoz, Valenzuela. Está silenciado tu micrófono, querido. Estoy mudo, sí, no me tomó. Ya. Oye, un gusto estar aquí con nuestro moderador Yuri Soria, a quien siempre se le echa de menos, igual que a los otros colegas, María Alejandra, Basualto, a Paulina, Bermúdez, Gregorio. Un placer estar con ustedes en esta sesión. Yo quería tomarme una licencia, que es leer un par de textos de algunos que deberían estar con nosotros y que no están. Uno de los cuales es Juan Armando Epre. Le hicimos un homenaje a la entrada de este encuentro, digamos que
y que cultivó el género fantástico, digamos, y de hecho están en esta antología donde creo que están todos los aquí presentes, que se llama Microcuentos Fantásticos Chilenos, digamos, que es de la editorial Simplemente Editores. Este se llama Terrores Diurnos de Juan Armando Eple. Mamá, mamá, ¿los seres vivos que caminan en dos patas existen? No, hijito, esas son mentiras que les cuentan a los fantasmitas para asustarlos. Sigue volando tranquilo. Eso era de Juan Armando Eple y quiero leer de Pedro Guillermo Jara, ambos sureños, ¿no? Pedro era de Chile Chico, o sea, Presencia de la Patagonia, Yuri, y Juan Armando Eple era de Valdivia, así que presencia de ambos, digamos, ¿no? El texto que voy a leer de Pedro Guillermo Jara, eh, ya entenderán después cuando lo lea cuál es su centro. Se llama Ibis. Una noche de neblina camino rumbo a mi hogar y una bandurria se posa sobre mi hombro. Camina, me dice, y sigue mis instrucciones. Le hago caso. Continúa derecho por esta calle. Camino derecho. Dobla a la izquierda. Doblo. Ingresa a ese pasaje y camina al fondo. Ingreso al pasaje y me dirijo al fondo. Detente aquí, me detengo. Toca el timbre, lo toco. Espera que abran la puerta. Espero. La figura de un hombre se perfila a contraluz en el dintel de la puerta. La bandurria vuela hacia él y una luminosidad verde envuelve la escena. Yo espero, el ave observa al hombre, su cuerpo gira, sube, baja, se transparenta como un holograma. La bandurria lo observa, lo palpa y toma notas, detalla cada acción como un notario público. Desaparece la luminosidad, el hombre cierra la puerta y nos retiramos del lugar. Intrigado le pregunto a la bandurria, ¿quién eres? Represento a Tot, el escribano egipcio con cabeza de bandurria o ibis, me dice. El hombre que visitamos está vivo físicamente, pero su alma ha muerto. Hay que enjuiciarlo y por eso tengo que pesar su corazón y anotar las buenas y malas acciones que realizó durante su vida. Luego enumero los cargos frente a los jueces. ¿Quién es? Pregunto. Es el hombre que descargó 44 disparos sobre Víctor Jara en el Estadio Nacional después del 11 de septiembre de 1973, me dice. La bandurria bate sus alas, vuela y desaparece entre la neblina de esta noche. Regreso a mi hogar. Es una referencia a los 50 años. Voy a leer un par de textos míos muy breves. Dice, este se llama Pecera. El pez rojo ha crecido en exceso. Como consecuencia, apenas cabe en la pecera y para no ahogarse debe mantener parte de su cuerpo escarlata fuera del recipiente. Pierde agua por salpicaduras y evaporación y su supervivencia se hace cada día más difícil. No puede evitar moverse, pues su epidermis corre riesgo de resecarse y sufrir daños severos. Sus ojos, por naturaleza grandes, han adquirido un tamaño desmesurado debido al terror que progresivamente lo invade. Nadie sabe dónde se encuentra este pez rojo, solo existe este relato. Y este que se llama Apocalipsis. El último conejo devora la última brizna de hierba mientras lo acecha el último ser humano. Muchas gracias, querido Diego. Yo me acordaba mientras todos leían las ficciones de un muy breve microcuento de un gran amigo con el que le hicimos finalmente un libro de microcuentos que se llama Bestiario de Suralia, pero el cuento se llama Secreto de Familia y dice: respiró aliviado después de enterrar el ovni en el patio. Ese es solamente el y sugiere tantas cosas a propósito pero es un gran microcuento, yo creo. Bueno,
de mi amigo Marcelo Paredes, no sé si dije, que es artista plástico también. Bueno, me gustaría como primera vuelta preguntarles, entrar al tiro en la pata de los caballos, ¿no es cierto? ¿Cómo en un, digamos, género tan breve, cómo podemos definir esta de la microficción eh, de alguna forma fantástica? Ya no hablamos ligeramente de ciencia ficción, es algo que quizás es un término bien tercermundista también. Voy a entrar a esto porque en los países del norte se llama ciencia ficción y acá le metimos cosas un poco más chamánicas, un poco más de país subdesarrollado y lo convertimos en el género fantástico. ¿Ah? Pero esa es una opinión. ¿Ah? Y partamos con Diego, que acaba de leer. Diego, ¿qué es lo que entendemos como minificción fantástica? ¿Por dónde podemos definir de un género tan híbrido y que junta, parece de perogrullo, muy obvio, pero dale, te escuchamos. Bueno, justamente en el intento de hacer la antología del microcuento fantástico chileno. Microcuento es como la denominación que más usamos aquí en Chile, ¿no? Sabemos que hay varias denominaciones que no necesariamente son exactamente lo mismo, pero tienen algún parecido, ¿no? El microcuento ya en sí mismo ya es una estructura, la minificción es una estructura difícil de definir y para mi gusto la extensión no es el parámetro principal para definirlo, digamos. O sea, basta, el paradigma de la brevedad, en mi opinión, no importa, no es lo más especial y característico, sino que más bien la concisión. Y cuando hablamos de concisión estamos hablando de densidad de significado donde quien ha hablado mucho de esto y tendremos oportunidad de escucharlo a la tarde, es Raúl Brasca, digamos, que habla del silencio, que en la minificción hay un silencio, hay mucho silencio, digamos, y eso requiere un lector cómplice, un lector activo que tiene que completar la historia y más que descifrar un significado que el autor haya pretendido esconder debajo de las líneas, es él completar la historia con ciertas libertades, ¿no? Bueno, es ya fangoso el terreno de la minificción, no obstante que su progreso es constante, digamos, y permanente, y tal como lo previeron algunos de nuestros escritores que tienen carácter de profeta, ¿no? Como es el caso de Italo Calvino, que dijo que este siglo XXI iba a ser el siglo de la brevedad y que iba a entregarse un espacio a ese mundo que sea muy importante. Las razones uno podría decir incluso son obvias, digamos que hay menos tiempo para leer, pero también hay más accesibilidad a través de las redes, de los computadores, de los teléfonos celulares, que además son como que se prestan mucho para la transmisión de textos más breves. Entonces eso es algo que dijo Italo Calvino, pero que también se condice con otras cosas que lo que se llama, ¿no es cierto?, en nuestro sistema, las industrias del entretenimiento, hay mucho que hacer y muchas herramientas y muchas plataformas para nuestro tiempo libre, de manera que eso de alguna manera le resta algo de espacio a la literatura y la literatura debe buscar también cómo tomarse algunos otros espacios. Lo fantástico es más difícil de precisar porque el gran autor de ciencia ficción, que, que de alguna manera la ciencia ficción ocupó mucho el terreno de lo fantástico para muchos, particularmente que si ya en el mundo sajón podría uno decir eso, pero que lo fantástico no es solamente aquello que se relaciona con lo tecnológico, que es lo que define el campo de la ciencia ficción. Entonces, el propio Arthur Clarke decía que la magia es completamente indistinguible de la tecnología para alguien que no domina esa tecnología. Y en la medida que la tecnología avanza y empieza a producir cada vez más hechos que nos parecen milagros en lo cotidiano, va haciendo más difuminada esa frontera, digamos, ¿eh? Entonces, el punto es, qué sé yo, qué tecnología, o sea, hablar, ya hay una literatura que se podría basar
en los avances científicos que existen hoy día, que están disponibles, y resultar extraordinariamente asombrosa y fantástica en algún sentido, digamos. Y otros que se acercan a esos límites. Entonces, por el lado de lo tecnológico, de la ciencia ficción, la frontera está muy móvil, pero hay otras cosas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con lo que mencionó Yuri, por ejemplo, como los chamánicos, ¿no es cierto?, los demonios, las divinidades oscuras o luminosas, las hadas, que son parte de todas las tradiciones de prácticamente todos los pueblos, las podemos encontrar. Ayer nos mencionó justamente Sun Xintang cuando habló de la microficción china, las fuentes que ellos tienen y efectivamente que podemos encontrar literatura que tiene forma de minificción, que tiene, no sé, que provienen del siglo V, VI antes de Cristo y que ya existían como tales. Entonces, el ámbito de lo fantástico es muy diverso. En esta antología de microcuentos fantásticos chilenos van a encontrar de algunas, qué sé yo, que están más centradas en lo que podría ser lo tecnológico, pero otras que ya juegan con otras cuestiones, incluso como lo apocalíptico, que fue el texto que leí yo al final. Bueno, estas son como algunas esferas que uno echa a rodar para conversar, ¿no? Gracias, querido Diego. Sí, te escuchaba con atención y recordaba esta frontera que es cuando que de alguna forma la literatura fantástica o de ciencia ficción, claro, no solo está basada en los adelantos tecnológicos, porque, mira, hace poco en una librería de viejo me encontré a muy buen precio los cuentos completos de Asimov, por ejemplo, los traje con mucha alegría y ganas, y empezaba a leerlo, y claro, los adelantos tecnológicos están obsoletos. Ya. En los primeros cuentos de Asimov ya hemos superado, la realidad ha superado todos esos supuestos adelantos tecnológicos en muchos aspectos. Pero sus cuentos sobreviven, por supuesto, por otra cosa, ¿no? Por la literatura, por la calidad de que están armados y por una aproximación imaginativa muy única, muy especial. Ya, queridos, ¿a quién le pasamos al micrófono? A ver, Alejandra, adelante. Gracias. Gracias. Para mí, lo fantástico tiene que ver con el quiebre de la realidad. Está presentando una historia que es aparentemente muy sencilla y de repente se produce un quiebre que trastoca todo lo que está contando y ahí el lector tiene que colaborar para entender de qué se trata. Y generalmente estos quiebres tienen que ver con intertextualidad de algún tipo, ¿no? Es, por ejemplo, el cuento que leí yo del entomólogo, que tiene que ver, por supuesto, con Kafka, con la metamorfosis, ese tipo de cosas. Ahora, en mi trabajo me doy cuenta de que, porque yo soy antes que nada poeta, y después he practicado todos los otros géneros, me doy cuenta de que la brevedad, la concisión, la densidad que tiene un poema perfectamente puede servir como microcuento. Si tú lo escribes en forma horizontal en vez de cortado en verso, se entiende perfectamente como un microcuento, sobre todo si el poema es un poema sencillo, sin metaforones, digamos, nada más que mostrando una realidad que de repente se quiebra, se triza, nos muestra debajo de ella otra realidad que el lector tiene que decodificar. Y que para mí, con lo que he escuchado últimamente, el microcuento ha ido expandiendo sus fronteras mucho. Entonces ahora ya no tiene una regla tan fija en cuanto a extensión, en cuanto a contenido, en cuanto a temática, sino que el campo de la poesía perfectamente puede incursionar en el microcuento. Eso sería para el momento. Gracias, Alejandro. Sí, cuando hablamos al partir, no sé, de este género híbrido, creo que mencioné que se emparenta en esta pequeñez con la poesía también. Siempre hago referencia, perdonen la deformación de biólogo, pero hay unos organismos que son unicelulares, muy pequeños en el origen de la vida, que son las eugulenas, que los zoólogos los clasifican como animales y los botánicos como algas, porque hacen fotosíntesis
y también fagocitan pequeñas partículas alimentarias. Entonces, creo que el microcuento es una muy buena analogía, pero de biólogo, respecto al microcuento que de alguna forma aguanta, ¿no es cierto? Yo he visto microcuentos escritos en libros de poesía y viceversa también. Así que eso es, muy bien. Adelante, Gregorio, te escuchamos. Reactivar. ¿Me escuchan ahí? ¿Bien? Ya, gracias. Bueno, en mi caso, quiero decir que mis primeras experiencias con la narrativa estuvieron más bien vinculadas a la generación del 38, ¿no? A la generación un poco del realismo literario, que es un antecedente que predomina en la historia de la literatura chilena. Pero en algún momento pensé de que había que trastocar este realismo de corte tradicional y relacionarse con otras formas, y dentro de eso me encontré con el género de la literatura fantástica, donde hay referentes sumamente importantes como el caso de Borges, el caso de Julio Cortázar y otros. Y también hay que destacar en América Latina la presencia del realismo mágico, que es una forma diferente, una forma diferente de abordar la problemática social, cultural y política de América Latina desde una perspectiva que trascienda lo racional y se vincule con elementos mágicos que forman parte un poco de la cultura tradicional de nuestros pueblos. No solo de nuestros pueblos, sino que desde los pueblos originarios, desde la creación, desde la constitución del continente americano hacia adelante. En mi caso, a mí me interesó mucho, me aburrieron los realistas con franqueza, y me pareció que había que romper con los conceptos de tiempo y espacio en la narrativa, alterar el orden del tiempo, generar espacios híbridos, indefinidos, donde lo metafísico, lo sobrenatural, también se incorporaban como un elemento creíble y viable dentro, digamos, de la armonía de un texto narrativo con estas características y con esta brevedad. Y entonces empecé a vivir la experiencia de jugar un poco con la literatura y romper un poco los esquemas objetivos, los esquemas racionales. En los dos cuentos que yo leí hay sin duda una superación de lo lógico para entrar en mundos irracionales, en mundos que trastocan lo que debería ser eh, políticamente correcto, y hacer variaciones que hagan de la literatura un fenómeno distinto a los fenómenos objetivos, digamos, que vivimos cotidianamente en la realidad. Entonces, por eso yo diferencio un poco este género literario de lo que podría ser la crónica, el periodismo objetivo, etcétera, ¿no? Y creo que una de las responsabilidades que yo percibo en este género es que efectivamente hay que hacer variaciones creativas para incorporar elementos, digamos, a mundos nuevos que estamos constantemente creando. Eso por ahora. Gracias. Gracias, querido Gregorio. Eh, sí, nos queda ahora Paulina, adelante con tu primera vuelta. Ya. Bueno, escuchándoles, parece que han dicho varias cosas interesantes, sobre todo cuando hablamos de la hibridez. Para mí me resulta un poquito más cómodo utilizar la nomenclatura de minificción, porque así podemos irnos hacia otros lados, que es una de las características que nos entrega este género. Es decir, indagar entre otras formas escriturales, no estar siempre en esta casilla que es lo que nos daba lo narrativo, como anteriormente lo llamamos microcuento, nos englobaba en este espacio que era netamente narrativa, pero así como la María Alejandra o como a veces hago yo, utilizamos un lenguaje más poético. Entonces, claro, ¿para qué me voy a meter en esta casilla y decir, no, microcuento? Yo prefiero utilizar minificción, lo que me permite indagar en otros géneros dentro y fuera de la literatura, y además también como en estas formas de escribir. O sea, si hablamos como hablamos en algún momento, ¿qué es lo fantástico en América Latina? O sea, existen las parteras, existen, no sé, la gente que reza, los componedores de hueso, y eso me parece que en otras culturas
sería una cosa descabellada, pero en América Latina nosotros lo encontramos como algo a lo que le tenemos fe, ¿no? Entonces, para mí, siento que lo fantástico está mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. No son los computadores, no son solamente los ovnis, no son solamente los robots. Es algo que podemos vivenciar como en América Latina. Y eso es algo que me parece súper interesante. Por ahí siento que va como mi indagación con lo fantástico, con lo que pasa día a día, como con esa, como el fantasma, con, oh, siento, presentía algo, como esos presentimientos que uno recordaba de chica que te contaban, así como, oh, yo presiento que va a pasar algo, también muy García Márquez, no sé. Es como algo que siento que está más arraigado en América Latina cuando hablamos de lo fantástico chileno. No sé en qué, o sea, veo que asientan mis compañeros, entonces no creo estar tan loca. Y creo que lo hemos conversado también con Diego. O sea, pensemos en Chile, la desaparición de personas, y ahí nos vamos directamente como a la temática eh, de los 50 años. Todas estas cosas que pasan y que no podemos explicar de forma racional, ¿están ahí? Ahí lo dejo. Gracias, Paulina. Sí, gran aporte de nuestros queridos panelistas. Esto de lo fantástico que es más bien cotidiano en nuestro continente. Si uno analiza solamente la historia política de este país, parece sacada de la ciencia ficción. De este continente, vamos a ampliar, parece sacada de la ciencia ficción, con todas las cosas que han pasado. Terribles, pero también a veces absolutamente desquiciadas. Muchos países, México, por ejemplo, que ya está en la América del Norte, también tienen esta cosa latina y que se emparentan mucho. Y yo siempre emparento a México más con Latinoamérica que con América del Norte. ¿Ah? No sé si los mexicanos estarán de acuerdo con eso. Pero claro, son países surrealistas, de alguna forma fantásticos de per se, y eventualmente ampliando el género fantástico, mucha ficción que se escribe está basada en una realidad, en una pinche realidad que no supera por momentos. Eh, no sé si alguien no está de acuerdo en todo lo que se ha dicho, o continuamos. Una segunda vuelta, a ver, querido Diego, adelante te escuchamos. Bien, yo creo que en términos generales estamos de acuerdo que la diversidad, lo que tendríamos que decir, que la diversidad del mundo de lo fantástico en el campo de la minificción se expresa de maneras múltiples. Incluso yo creo que en el recorrido que hicimos, digamos, en la primera lectura, podemos reconocer que hay formas diversas. Yo, por ejemplo, en el cuento de Pedro Guillermo Jara, ¿no es cierto? Se le sube un ibis en el hombro, digamos, y lo lleva a un lugar. Eso es totalmente fantástico, digamos. Y el ibis se declara, ¿no es cierto?, como una divinidad egipcia, que ya es algo, una referencia incluso a otra cultura, pero finalmente terminamos involucrados en nuestra propia historia y en la muerte, ¿no es cierto?, de Víctor Jara, que fue fusilado, ¿no es cierto?, en condiciones bastante horrendas, ¿no? Entonces, bueno, es muy difícil de clasificar esa historia, es muy difícil. ¿Qué es lo que es? ¿Es una historia política, social? Sí. ¿Tiene que ver con la memoria? Sí. ¿Tiene que ver con lo fantástico? Sí, con una forma así bastante curiosa. El texto, en cambio, de Eple, que habla de los fantasmitas que hablan de nosotros, ¿no es cierto? Que ahí la ironía es que los fantasmas existen y los fantasmas tienen miedo, ¿no es cierto?, de los seres reales, como nosotros. Entonces, es una inversión de la realidad que tiene que ver un poco con el cambio de las lógicas que planteó Gregorio o con el quiebre de la realidad que planteó Alejandra, ¿no es cierto? Entonces hay mecanismos que son muy distintos. Yo planteo en el cuento, el brevísimo, digamos, final, hablo del apocalipsis, que es algo que no ha ocurrido, pero que por desgracia parece cada vez más cercano, digamos, ¿ah?
menos mal que no vamos a poder alcanzar a decir siquiera, mira, esto era una predicción, digamos, ¿no? Estas cosas van a ocurrir simplemente. Entonces, lo tecnológico, el foco en lo tecnológico, ¿no es cierto?, en el mundo de la tecnología, digamos, como de la tecnología del futuro, es un tema que es cada vez más difícil de prever. Y ahí uno puede poner ciertos ejemplos que son preclaros, por ejemplo, no sé, pues, de la Tierra a la Luna, de Julio Verne. Evidentemente que en una época fue una obra fantástica y considerada delirante en su minuto, digamos. Pero cuando eso ocurrió, dejó de ser ciencia ficción. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo lo leo yo ahora? Y ahí empiezan las escuelas y las discusiones en el mundo académico que obviamente son interesantes. Es decir, bueno, yo creo que ahí hay que preguntarle la opinión a algunas otras personas, digamos. O sea, el momento en que fue escrito, que es algo que es importante, el contexto en el cual fue escrito. O sea, fue escrito como una obra de ciencia ficción, fue criticada como una obra de ciencia ficción. Eso es lo que el autor pensó en su minuto. Hoy día, ¿qué es lo que piensa el lector? Bueno, todavía hay mucha gente que cree que fue una operación de marketing la llegada a la Luna y que jamás se verificó. Por lo tanto, si ustedes les preguntan a esos lectores, van a decir que no les parece, digamos. Entonces, bueno, hay muchas cosas curiosas. También el propio Julio Verne en los viajes del famoso submarino Nautilus, digamos, 20.000 leguas de viaje submarino. Ahí, bueno, tampoco existían los submarinos, ahora los submarinos existen. Y la pregunta que uno tendría que hacerse, ¿y eso implica que no tiene valor lo que hizo Julio Verne? Eh, es como lo que decía Yuri, digamos, o sea, muchos cuentos hoy día del propio Asimov, que es un grande del mundo de la ciencia ficción, eh, uno lo podría leer hoy día como ingenuo, como algo que quedó, ¿no es cierto?, cuesta abajo en la rodada, producto del avance tecnológico. Pero bueno, también lo que uno tiene que atender, y que es algo que yo siempre insisto mucho en eso, digamos, en las conversaciones, con los alumnos de los talleres, todo eso. Mira, hay una cosa que no hay que olvidar jamás, digamos, que está en el centro y que a veces se olvida. Y se olvida, qué sé yo, y es fácil que se olvide cuando hablamos de un género tan proteico, tan limítrofe, tan invasivo como es la minificción. Annie Chua, que la vamos a tener en la tarde, hablaba de esta idea de que limitada, ¿no es cierto?, con los puntos cardinales, con el aforismo, con el chiste, con el poema, con el cuento breve. Sí, efectivamente que toma de eso y de otros géneros también y de otras formas, mucho. Y eso es muy interesante, pero puede hacernos perder lo fundamental. A mí me gusta usar la metáfora del tema del chiste. Y es una pregunta que a veces hago en los talleres y que puede ser interesante. Digamos, así que el chiste es un microcuento, es una minificción, el chiste es una minificción, o la minificción es un chiste. No, evidentemente la minificción no es un chiste necesariamente. Entonces, la primera, le digo, mira, aquí podemos hablar mucho, digamos, o sea, el humor está más que permitido en la literatura y en la minificción. Por cierto que sí. Pero lo esencial es lo estético, lo esencial es lo literario propiamente tal. Y eso, por ejemplo, es lo que mantiene el valor de las obras de Asimov, por más ingenuas que hayan sido sus predicciones. Él en lo que en realidad ahonda no es en la tecnología solamente. A propósito de la tecnología, indaga en lo humano. Y lo humano siempre será infinito y no tiene fecha de vencimiento, en mi opinión. Eso lo tiro aquí a la mesa con las queridas y queridos colegas. Gracias, querido Diego. Efectivamente, la literatura es profundamente humanista. Yo también recordaba a propósito de esto de los vasos comunicantes, y lo tiro también acá a la palestra, de esta permanente dualidad que hay los que trabajamos en ficción, porque somos escritores de ficción, que andamos contando mentiras, digámoslo como es, esta permanente vasos comunicantes que existe entre la realidad y la ficción, y así también entre la ciencia ficción y la ciencia, que va y viene. Hay muchos, y eso también es interesante, hay muchas cosas
que se han planteado primero como ciencia ficción y que se han ido hacia allá, hacia la ciencia. Por ejemplo, La máquina del tiempo de H.G. Wells. La ciencia nunca se había planteado ser antes de la posibilidad de un viaje en el tiempo. Sin embargo, después de que esto se generara como, o se gestara como un libro, como literatura, probablemente influenciados algunos físicos teóricos por sus lecturas, empezaron a plantearse teóricamente la posibilidad de un viaje en el tiempo y las ecuaciones y la mirada del universo que podría permitir eso. Bueno, son muchos elementos que se han tirado acá. Más que moderación, estamos apostando a la dispersión hoy día. Así que, querida Alejandra, adelante. Ya, mira, yo quiero leer un par de microcuentos que tienen que ver con la contingencia, con la época en que estamos viviendo y que rozan apenas esas cosas, pero si tú los escuchas con atención, ahí está. Por ejemplo, este microcuento que se llama Pasos, tiene que ver con nuestro aniversario de los 50 años y con los exiliados, ¿no? Dice Pasos. Tal vez es el ruido del mar el que no me deja dormir. Tal vez solo son tus pasos en la nieve en esta noche al otro lado del mundo. Te fijas que roza apenas la historia, pero ahí está. Si tú piensas en la contingencia, claro, hay muchos exiliados que están al otro lado del mundo, en fin. Entonces ahí hay toda una historia que se puede ver a través de esas tres líneas. El otro que tiene que ver también con la contingencia es este de la pandemia, que se titula El orden de las cosas. Y aquí también hay un toque de horror. Cuando la rata saltó dentro de la olla donde ella remojaba sus lentejas, se dio cuenta de que la pandemia había alterado para siempre el orden de las cosas. Entonces, Rosa, como te digo, la realidad, lo que pasamos, la vida que nos rodea y lo que nos toca, pero ahí hay, bueno, y el lector tiene que bucear dentro de todo eso, qué le produce toda esa imagen terrible de una rata dentro de la olla. Entonces, eso es lo que yo puedo aportar, digamos, el juego del quiebre de la realidad siempre, aunque sea conectado con lo que nos está pasando día a día. Gracias, querida Alejandra. Sí, bueno, todo este encuentro me ha traído a la memoria esto de la pandemia, cuando nos conectábamos por Zoom y de repente era como nuestra única vía de comunicación. Y bueno, y nos quedó esta gran, que siempre estuvo, ¿no? A propósito de la tecnología y de la ciencia, la posibilidad de conectarnos, pero gracias a la pandemia nos entrenamos en esto. Y claro, ahora en este encuentro de minificción, después de haber asistido con Diego y otros amigos a varios encuentros presenciales, como que me trajo un sabor agridulce eso, de repente la posibilidad de volver a conectarnos solamente por vía telemática. Ya, querido Gregorio, adelante, te escuchamos. No, Gregorio parece que está justo. Paulina, adelante, Paulina. Súper. Voy a leer el tercero de esta serie que comencé recién, que es Mensaje Codificado. Y como dije también antes, lo fantástico está como a la vuelta de la esquina y estos tres textos apuntan directamente hacia la salud mental. O sea, pensemos en la calle, en lo que vemos, en la gente que de repente nos encontramos en la esquina hablando incoherencias o cuántas personas tienen como un pequeño desequilibrio que eso desencadena, no sé, pueden ser enfermedades que no son reversibles, gente que queda internada, no sé, y después las perdemos su cabeza, y es algo que está tan cerquita. Entonces voy a leer este tercero de la serie que es Mensaje Codificado. Ahora es difícil recordar la clave de ese código secreto. Se le enredan las letras con los puntos, los espacios y las mayúsculas. Es tan secreto que él mismo se le escapa de la mente y sale a volar por las rendijas de las ventanas. Gracias.
¿Leo otro también? Podría Sí, leer adelante, dale, uno dale. pequeño, que aparece en una antología de los talleres de Pía Barros, letra chica, y este se llama Evasión. Casi imperceptiblemente, el viejito baja el volumen de su audífono para no oír los insultos en la casa de reposo. Gracias. Gracias, Paulina. A ver, Gregorio, ¿andas por ahí? Si no, seguimos, podemos hacer otra. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Aquí te escuchamos, pero no te estamos viendo. Parece que se apagó Ya, tu cámara. lo que pasa es que dice acá, trato de encender la cámara y dice, el Ahí está. anfitrión le ha pedido que inicie su video. Lo voy a iniciar. Ahora sí. Ahí, Hola, Pero ahí Rodrigo. estás, ahora, ahí estás. sí. Ahora sí Pasó, parece. Sí. pasó Claro, la algo, ficción, sí, se metió un ratito. la ficción deshabilitó mi video. Es interesante porque estas cosas ocurren con más frecuencia de lo que uno cree. Bueno, yo estaba pensando fundamentalmente en mundos increíbles, en universos habitados por seres maravillosos, en fenómenos sobrenaturales, en elementos de terror, en ciencia ficción. Me acordé de Alejo Carpentier en Busca de los Pasos Perdidos y la involución del tiempo en algunos de sus grandes cuentos y la creación de un estilo que se conoce como lo real maravilloso, etcétera, etcétera, etcétera. No obstante eso, hay antecedentes dentro de la realidad que están son diferentes a los mundos tecnológicos, donde aparecen elementos fantásticos o por lo menos están dentro de las creencias populares. Estoy pensando en la famosa animita, que son un sincretismo entre lo religioso y lo laico. Y las personas van y piden milagros, o hay todo, digamos, una cultura de la milagrería, que finalmente tiene elementos subjetivos que de repente pudiese tener respuesta o relaciones de coherencia entre el mito y y la creencia por una parte y la realidad por otra. Y puede eso, digamos, ir generando espacios o dimensiones dentro de lo fantástico. Voy a leer un par de cuentitos más cortos. Uno que es apocalíptico que se llama La consistente inconsistencia del dogma. Y dice, ocurrió después del último holocausto nuclear. La explosión atómica destruyó a la especie humana. Solo sobrevivieron una monja y un sacerdote. Después de algunos meses tuvieron su primer hijo. Dios se sintió complacido. Ya habría tiempo para restablecer el dogma. Y el último, que espero encontrarlo, lo tenía por acá, acá está exactamente, se llama Réplica. Y fue escrito a propósito del terremoto del 27F. Se cayó el plasma y explotó también el equipo de música, el microondas, la lavadora, la juguera y el refrigerador. Se agrietaron los muros del departamento, la tina y el lavamanos se quebraron. La loza y la vajilla se esparció por el piso. Todo quedó destruido en un minuto. Cuando terminó el sismo, el niño miró a su madre y con un dejo de ternura sin temor le comentó, mamá, tengo hambre. La mujer sorprendida lo cogió de la mano y sorteando los escombros ingresó a la cocina, recogió la bolsa del pan y le dio una marraqueta. El niño comenzó a comer en forma pausada. Se miraron a los ojos y el pequeño comenzó a sonreír. Reía profusamente mientras su madre lloraba con angustia, no dejaba de llorar. Ahí está. Gracias, querido Gregorio. Eh, Microficción, minificción fantástica chilena. ¿Existe eso realmente? ¿Hay cultores de minificción? Ya hemos hablado de que es un género híbrido y que en general los autores cultivan varios géneros, como muestra el botón que tenemos acá, colegas que escriben poesía, que escriben periodismo, novelas, cuentos. Eh, querido Diego, ¿existe la minificción fantástica chilena? Es un artificio para analizar una mirada académica de la literatura? ¿O hay cultores, desde cuándo, tú que conociste a algunos
No te voy a tratar de viejo acá, no te voy a decir que conociste algunos autores. Cuéntanos, querido Diego, adelante. Mira, aquí hay, obviamente, mira, lo primero que hay que decir es que cualquier clasificación, cualquier taxonomía, en general tenemos que entender que es posterior a los hechos, digamos, y que es un artefacto que está construido a, eh, a propósito, ¿no es cierto?, del mundo académico que necesita Ya. clasificaciones y que Es necesita una taxonomía. ¿Ah? Esa es un poco la primera consideración que hay que hacer al respecto, digamos. Como decía el otro día Eduardo Gottschalk, nuestro querido colega argentino, decía que los animales, los peces, y tú que eres biólogo, Yuri, con mayor razón lo sabes, la clasificación que hizo, la primera clasificación que hizo Linneo, eh, existió bastantes decenas o centenares de miles de años después que se habían desarrollado las especies principales. Entonces, son artefactos que nos permiten a nosotros entender, ordenar. Uno diría, bueno, ¿existe el microcuento, la minificción fantástica? Sí, existe, o sea, podemos reconocer algunos de sus rasgos, digamos, no, presentes, yo diría, en toda la minificción, en todo el mundo, particularmente en Latinoamérica, donde aparecen ciertos sabores que los mencionó Paulina, ciertos sabores que tienen que ver con nuestras culturas originarias, que son una referencia y que están allí, pero también hay otros sabores que vienen de otras culturas de las cuales también nosotros somos descendientes, de la cultura occidental, por ejemplo, ¿no es cierto?, de los cuentos de hadas tradicionales que vinieron con los conquistadores españoles y que se trasladaron acá y que incluso se pueden recoger hoy día esas historias. Hay un trabajo muy lindo que hizo en su minuto Yolando Pino Saavedra, yo creo que era profesor del Austral, ¿no? Sobre los cuentos folclóricos de origen eh, que venían transformados y a veces mezclados, ¿no es cierto?, sincretizados con las historias de los pueblos originarios, pero que son perfectamente reconocibles, esto como formas mitológicas originarias. Entonces, el origen de las cosas es complejo, digamos. En América Latina, ¿no es cierto?, los computadores se mezclan con los cyborgs, con los chamanes, con los espíritus, con los fantasmas, digamos, y todo esto es un territorio maravilloso, ¿no es cierto?, con el cual nosotros contamos para poder trabajar. Sí existe, yo diría, hubo bastante material, ¿no es cierto?, en el reconocer esto para generar esta antología en el mundo chileno, para hacer una antología de lo fantástico propiamente tal en la minificción a nivel de Latinoamérica, seguramente terminaríamos con un volumen muy extenso, digamos, no sé, 800 páginas, 1000 páginas, muy probablemente, porque es muy amplio y sería un campo muy interesante. Nosotros, el trabajo que nos hemos autoasignado nosotros es el de escribir, no el de clasificar, ni de inteligir y de construir grandes teorías sobre las cosas. Ese es el papel que tiene el mundo académico que debería hacerlo. A lo más, ¿no es cierto?, podemos contribuir con algunas publicaciones, con algunas difusiones, con algún encuentro de como para poder conversar, pero la aposta queda en el mundo académico. A mí me gustó mucho y me produjo mucha sana envidia saber que los chinos tienen reconocido hace mucho rato esto como un género independiente, junto con la novela breve y el cuento. Para ellos la minificción es una realidad, que tienen 1000 revistas que tratan este tema. ¿Ah? No sé si juntaremos 100 revistas en toda Latinoamérica, digamos, pero evidentemente que ese es un mundo muy rico, muy interesante. Entonces, bueno, las taxonomías existen, yo creo que existe esta categoría de lo que llamamos minificción fantástica, tiene una presencia aquí en Chile, la ha tenido, pero no es la única presencia, es una presencia de muchas otras, porque hay muchas otras temáticas. Podría hacerse perfectamente la minificción social chilena.
hasta aquí no ha salido, pero podría haber perfectamente un libro de minificciones. Y no digo que sea escribir para eso. Está escrito, hay mucho material que se ha investigado y que se ha clasificado, poco falta, pero por supuesto que habría una antárticamente real como posibilidad, la minificción, indagando los 50 años, en la violación de los derechos humanos, en el rol del Estado, ¿no es cierto?, como represor en un momento grande, complejo en nuestra historia, pero también podríamos decir el amor en la minificción, sí, por cierto que sí, digamos, hay muchas temáticas. La minificción, el pulgarcito de la literatura, permite tratarlo todo y de repente permite hacer mezclas también, ¿eh? En el caso de Pedro Guillermo Jara, a mí una de las cosas que más me gusta de la minificción es que es un terreno apto para la transgresión. Ni siquiera te lo propones y transgrede. Mira lo que hizo esta mezcla entre lo fantástico, lo delirantemente fantástico que es que un ibis se pose, ¿eh? Un ibis sagrado se pose en el hombro de alguien y que lo lleve a juzgar a un criminal, ¿no es cierto?, de los derechos humanos. O sea, por un lado delirantemente fantástico, por otro, no sé, antárticamente real, y terrible, digamos. Así que a mí eso es lo que me parece que es un terreno en el cual uno puede sumar elementos de campos muy distintos, y eso es maravilloso, transgreder, saltarse fronteras, eh, combinar, ¿no es cierto?, con otras. Eh, lo, la frontera con la poesía, por ejemplo. Esa frontera con la poesía puede ser extraordinariamente productiva. Alejandra, como es poeta, digamos, y de ahí viene su matriz, y lo ha dicho claramente, sabe muy bien esto, a lo mejor nos puede comentar algo después, digamos, pero yo encuentro que hay una parte de la minificción que hoy día está muy centrada en en un foco de cruce con la poesía, y que eso es muy bello y muy interesante y muy productivo. Eso, querido Yuri. Gracias, querido Diego. Queremos aprovechar que estamos transmitiendo en vivo para responder los saludos que nos están llegando. Doña Lira Neltwig, nuestra querida Lira, manda saludos a todos los amigos acá de la mesa. También Darwin Bedoya, desde Perú, nos manda también un abrazo para él. Felipe de la Parra Vidal nos recuerda ese microcuento que fue una minificción que fue titular del Fortín Mapocho cuando ganó el no, que decía, corrió solo y llegó segundo. Así que es un buen, a propósito de la ficción periodística de la cual hablamos acá, que es un género también literario. Quiero recordar a nuestros amigos también y agradecer que este proyecto, este encuentro, está financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en un fondo concursable, por cierto, no es ningún fondo que recibiéramos por compadrazgo, ni mucho menos, fue un concurso del Fondo del Libro. Y bueno, vamos a continuar ahora entonces con las intervenciones que han sido muy interesantes. Hemos ido aportando muchos elementos a la discusión y a este tema eh, tan amplio, tratando de ser de un género tan breve que es a la vez tan contradictorio. Cierto que ficciones muy pequeñas, pero nos da para hablar tanto y para meterles tantos condimentos a la sopa. Así que, a ver, Alejandra, ¿puedes leernos un par de Mira, microcuentos a más propósito de dale? lo que mencionó Diego recién del amor, ¿no? Que es un gran tema siempre en la historia de la literatura de todos los tiempos, y que se cruza con la poesía perfectamente. Yo tengo aquí dos pequeños textos que tienen que ver con el amor, o más bien la otra cara, que es el desamor, o, o digamos las diferencias y las contradicciones que se producen con los desencuentros amorosos. Tengo un pequeño texto que se llama Fatum. Emites todas las señales, pero cuando recojo el guante, de tu corazón se escurre un conejo.
de los desencuentros. El otro que se llama Príncipe Azul, que está en mis libros de poesía, y dice: Príncipe Azul, no desmontes de tu brioso corcel, ni me tomes en tus brazos, ni roces mis labios con tu boca delicada, porque si te miro de frente con mis ojos de bruja verde, y te beso como se debe, y me sueño todo el cuento entre tus sábanas de Holanda, mucho me temo que desaparezcas. Ahí está la ficción del Príncipe Azul y todas las historias que las mujeres nos contaron desde siempre, ¿verdad? Desmitificado en este pequeño texto. Entonces, el tema del amor se presta mucho para el microcuento, para la minificción, porque en breves palabras se puede decir mucho. Ahí está todo englobado, ¿no? La, la, la mitología del Príncipe Azul y el desamor y todo eso. Eso sería mi aporte. Gracias, querida Alejandra, por recordarnos que ese otro tipo de ficción que es el amor. El amor es una ficción social o ficción humana, pero que es un tipo de ficción bien especial, que en algún momento todos caen o Todos caemos. creen un poco en la ficción amorosa, un nuevo género al respecto. Saludos, nos manda también Jorge Ortiz. Ahí después vamos a hacer pasar algunas preguntas o comentarios. Un saludo también. Ahora nos toca, a ver, Gregorio, adelante. Ya, gracias. Bueno, en realidad, digamos, las temáticas son tan diversas. Voy a leer un microcuento que se llama De la naturaleza del mundo interior y sus delirios. Llegué a esa estación fantasma cuando todavía estaba en el vientre de mi madre. Los seres humanos se habían extinguido. No había pájaros, solo yo tenía alas, pero estaba atrapado y no podía volar. Quedaban árboles y flores secas. Era un cementerio sin serlo, porque era una estación de trenes, aunque no vi jamás el paso de una locomotora arrastrando sus vagones. Nunca estuve seguro de si lo viví o lo soñé, pero de que habitaban fantasmas que transitaban en su interior, eso sí lo puedo asegurar. Se respiraba poesía y las palabras provenían del silencio. Entre segundo y pausa fui naciendo, y mi lenguaje era el lenguaje de los que se iniciaban con los códigos de la naturaleza, solo movimientos y sonidos etéreos, estética y resentimientos, sismos, cataclismos y equilibrios fácticos. Y el último, para terminar, este se llama Dimos vuelta a la página, y está dedicado a mi amigo el poeta Aristóteles España. Me encuentro con Dios en la piojera. Está ebrio. Su condición divina no le ha servido para morigerar su tormento. Se enfrenta a una crisis de identidad. Cuando le comento al garzón que es Dios, este se ríe a carcajadas. En voz alta se lo comenta a los otros comensales, quienes también se ríen. Entonces se retira indignado. Lo requieren para que pague la cuenta, pero les comenta que no tiene dinero. La golpiza no se hace esperar. Lo agreden con violencia y lo dejan tendido en el pavimento. Llora mientras sangra por efecto de los golpes. Salgo a la calle y lo ayudo a levantarse. Me ofrezco para acompañarlo a donde me indique. A la catedral me contesta. Llegamos a la plaza de armas, golpeo y le señalo que traigo herido a Dios. Lo percibo grave. Ha sido agredido en un enfrentamiento callejero. El obispo me responde: llévelo a la posta y luego a un asilo del hogar de Cristo. Dios escupe al sacerdote y caminamos en medio de la oscuridad. Llegamos al centro asistencial. Lo rechazan por no estar inscrito en el sistema. Las tarjetas de indigencia se entregan en horarios de oficina. Cabizbajo murmura la palabra madre, pero nunca la ha tenido. Una divinidad no tiene origen anterior ni familia. Un milagro, pienso, podría ayudarlo. Lo intenta, pero no consigue efecto mágico alguno.
Me mira y con una tristeza milenaria me señala que se quiere morir. Entonces echo mi mano al bolsillo, saco un cuchillo y le propino 20 puñaladas. Arrastro su cuerpo hasta las escalinatas de la iglesia y me marcho. Cuando llego a casa le comento a mi mujer, maté a Dios esta noche. Mi mujer responde, te creo. Era necesario para que el mito se derrumbara para siempre y de paso para que pueda descansar en paz. Nada más. Gracias, Gregorio. Gran cuento. Eh, Nos toca ahora a Paulina. A propósito del humor, que es que hasta uno podría encontrar algo de humor en el cuento que nos leyó eh, Gregorio, digamos, hay una ironía en el fondo, ¿no? Que es un tipo de humor quizás más elevado o menos risueño. Hemos hablado harto del humor en literatura, pero en general es escaso el humor, ¿eh? Es como que todos creemos, a mí me contaron una vez la historia de un gran amigo escritor uruguayo que intentó hacer una antología, le pidieron una antología de humor de escritores uruguayos y le pidió a muchos amigos que le enviaran textos y muchos de ellos dijeron con bastante rabia después de buscar que no tenían texto de humor, incluso algunos lo intentaron y no les salía, y varios de los que enviaron cuentos de humor no eran de humor. Entonces, creo que es muy bien apetecible, nos gusta el humor, pero no es fácil escribir de humor en literatura. Grandes escultores del humor, está el Negro Fontana Rosa y Rubén Fonseca en Latinoamérica, que algunos cuentos breves podrían catalogarse dentro de la minificción. Bueno, querida Paulina, adelante. Sí, tengo un texto mío preparado, pero no quiero dejar de mencionar, como Diego nos decía, en esta jornada se hizo un homenaje a Juan Eple, eh, y con todo lo que venimos hablando de lo cerca que tenemos lo fantástico en América Latina, me gustaría mencionar que en la brevísima relación, que yo creo que todos la conocen, de Juan, hay un apartado que se llama de la cotidianidad alterada, que hace alusión a el tiempo de la dictadura, y me gustaría compartir un texto que no es mío, que es de José Leandro Urbina, que es Padre nuestro que estás en los cielos. Mientras el sargento interrogaba a su madre y a su hermana, el capitán se llevó al niño de una mano a la otra pieza. ¿Dónde está tu padre?, preguntó. Está en el cielo, susurró él. ¿Cómo? ¿Ha muerto?, preguntó asombrado el capitán. No, dijo el niño. Todas las noches baja del cielo a comer con nosotros. El capitán alzó la vista y descubrió la puertecilla que daba al entretecho. Y ahora voy a leer uno mío para terminar. Se llama Una historia muy común. Blanquita camina. Está publicado en Pichintún, una antología que hicimos con el taller de minificción que doy en Librería en el Blanco en el 2019. Una historia muy común. Blanquita caminaba por el bosque y se cruzó con una bruja que le ofreció una manzana. Ella se negó. Los 7 enanos la aceptaron encantados. La manzana partida en 7 les entregaba una pequeña dosis de veneno. Mezclado con alcohol y otras sustancias, estuvieron de fiesta hasta la mañana. Blanquita dormía tranquila. La golpearon, la violaron y descuartizaron. Se dice que huyeron a un pueblo muy lejano y que Gruñón no pudo con el peso de la conciencia y se suicidó. Gracias. Gracias, querida Paulina. Todavía tenemos tiempo, podemos ir empezando a redondear, a cerrar esta interesante conversación sobre el microcuento, todos estos elementos que hemos ido vertiendo, la literatura fantástica latinoamericana, que en nuestro continente la realidad es a veces más fantástica que la ficción, eh, el humor, esta plasticidad y transgresión que permite el género, vasos comunicantes con muchos géneros o con muchas especialidades, con el chiste, hablábamos también de que es realmente una microficción, un chiste puede ser una microficción, yo creo que sí, que algunos sí. ¿Ya? Ahí la pregunta que Diego planteaba no la vamos a dejar rebotando. Yo creo que algunos sí, los buenos chistes probablemente, ¿ya? Buenos en el sentido de ingeniosos, que no necesariamente literarios, porque convengamos, y esta ya es una opinión personal, por la cual
en algún momento fue duramente vilipendiado, que creo que la minificción sí a ratos se le escapa a la literatura un poco, ¿ah? En este afán de repente, y insisto, esta es una opinión muy personal de aproximación al género, en este afán de escribir microcuentos, a ratos quizás nos vamos por el ingenio, quizás nos vamos por el... y en un texto tan breve no siempre está presente la literatura. Pero bueno, eso. Vamos a dar paso a una última vuelta. Yo creo que alcanzamos, sí, todavía nos quedan unos minutos. Y después, quizás algunas preguntas del público, si no, podemos contrapreguntar entre nosotros o hacer una. Y si no hay preguntas, lo pueden ahora aprovechar de hacer o leer un par de microcuentos o los últimos textos. Querido Diego, adelante. Gracias, Yuri. A ver, ahí sí. ¿Me escuchan, cierto? Sí, sí. A propósito de estas conversaciones, los cruces, quiero leer algunos textos que pueden ilustrar. Este se llama De cómo la poesía infunde historias de amor. La bruja dulce se enamoró del licántropo. No supo si la sedujo su sonrisa bondadosa y cargada de colmillos, su mirada laguna inundada de deseo o sus palabras lentas y cuidadas. La cuestión es que le dio por leer poesía. Leyó a Miguel Hernández y sintió los vuelcos de su corazón de terciopelo ajado. Leyó a García Lorca y se convirtió en potra de nácar y en mozuela. Rogó al licántropo para que la llevara al río. El gentil accedió. Bajo la luna hicieron el amor y fueron felices. Después, cuando el alba fue anunciada por un gallo, él se fue para siempre cantando. La bruja reconoció los versos y cantó con bellísima voz: amo el amor de los marineros que besan y se van, dejan una promesa, no vuelven nunca más. Eh, Voy a leer otro que se llama La habitación azul. Despierto en una habitación azul pastel tapizada de cuadros de vivos colores. El cubrecama es carmesí. Por una ventana entra el aire fresco del campo. Los objetos se ven levemente alargados como en un cuadro del Greco o Modigliani. Me incorporo y miro el piso de tablas resquebrajadas donde se mezclan tonos de café y verde. Asomo la cabeza por la ventana y veo que es de noche. Inmensas estrellas cuelgan del cielo. Encuentro el espejo. Unos ojos fulgurantes me contemplan bajo una cabellera roja y salvaje. El aire se revuelve en derredor, forma corrientes coloridas. Entonces comprendo quién soy. Tomo la navaja y corto mi oreja. La sangre brilla como 1000 soles furibundos y caigo entre lirios, girasoles y campos de trigo infinitos. Estos son todos textos de las nuevas hadas, que también es simplemente editores. Pienso que los cruces, ¿no es cierto?, con las distintas posibles temáticas, áreas temáticas o formas de escritura, como decíamos, el aforismo, el poema, el cuento breve, el chiste incluso, lo fundamental y que es lo que siempre hay que tener en cuenta es lo literario y lo estético, digamos. La intención tiene que ser principalmente estética y ojalá para mí esto es una regla de toda la narrativa, que uno dice, uno cuenta una historia para hablar de otra cosa. O sea, y ahí está lo humano, ¿no es cierto? La humanidad como centro de la literatura y otras cosas, aparte de la historia que estamos contando, a propósito de la historia que estamos contando, no disociado de eso, sino que a propósito de que uno menciona otros temas, otras, toca otras venas, otros nervios, otros músculos, ¿no es cierto?, del lector, que lo hacen participar, estremecerse, comprometerse, pensar. Para mi gusto, yo siempre digo, digamos, si voy a decir, mira, me voy a sentar
y me voy a leer, no sé, 200 minificciones en la tarde, no es posible eso. A mí no me resulta posible, porque probablemente si no fueran muy interesantes, a lo mejor me podría resultar, digamos, que uno las fuera desechando, pero si son buenas, una, dos, tres, de repente quedo listo, digamos, o sea, con eso, porque la minificción, una auténtica minificción tiene un mecanismo de retardo que activa algo, no sé dónde, en el hipotálamo quizá, y queda dando vuelta ahí, ¿no es cierto? Y la buena literatura yo creo que tiene esa característica, o sea, eh, a veces hay textos que uno los consume, los devora, son entretenidos y todo lo demás, y después nunca más se acuerda. Pero de repente hay minificciones que uno recuerda y evoca y te dejan instalado un concepto, ¿no es cierto?, quizá por toda la vida. Eso es muy difícil de lograr en general. En la literatura es difícil, pero fíjense que de repente en la minificción se puede lograr con algunas historias que esas historias queden ahí como clavadas en la conciencia. A mí eso es lo que más me fascina, esa posibilidad de lograr algo así. Eso, gracias. Gracias, querido Diego, gran aporte al respecto. Eh, voy a leer una muy breve reflexión mía, ya que todos han leído acá a propósito para dar el paso al ir cerrando. Dice, un hombre menudo y solitario decide irse, deja el trabajo, abandona su casa, se lleva el perro. Muchos piensan que ha perdido la razón. Él aprende a vivir con lo opuesto, mendiga, recolecta, se adapta, tiene mucho tiempo libre. Esta tarde se encuentra en la colina bajo un árbol frondoso y observa el atardecer. Es de los pocos que ven cuando el meteorito se estrella y produce un hongo en el horizonte. Es el único que vivirá 9 años más. Después no quedará nadie. Ya, sí, ahí tenemos una pregunta, como para ir cerrando la idea. Nos pregunta Jorge Ortiz desde Argentina. Dice, me gustaría saber si tienen alguna experiencia de utilizar la microficción como recurso educativo. Es un gran aporte, un gran tema. No sé si Alejandra quiere responder o alguien más. Adelante. O leen una. Bueno, algunos de mis microcuentos han sido publicados en textos escolares justamente para enseñanza media, ¿no? Este del Príncipe Azul está en un texto, en fin, hay varios, porque ayuda a los chicos a pensar, a darle las vueltas a la tradición literaria y sacar sus conclusiones, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena herramienta para, para la educación, la formación de los lectores jóvenes. Eso. Yo quería leer un último microcuento que tengo aquí preparado, que es para reflexionar. Es una tesis y viene una pequeña explicación. Se llama Imaginación. Los pájaros no fueron inventados para vivir en jaulas. Es el cazador quien ha perdido la imaginación. Gracias, Alejandra. Sí, ¿no? La microficción se presta mucho por su brevedad, de alguna forma también es un género bien democrático, ¿no? Cualquiera puede escribir una microficción, es un género muy popular. Convengamos que escribir una novela, por lo que significa en tiempo y en extensión de palabras, no es tan simple, digamos, no es que no la pueda escribir nadie, yo creo que cualquiera puede escribir, alguien que realmente se dedique y que crea y haga los 8 o 10 años de lectura y la suficiente ensayo y error para aprender este oficio artesanal, podría escribir una novela, pero creo que una microficción tiene eso también de que es un género que es bien democrático y que mucha gente que no es escritora, que incluso gana premios, este famoso concurso de Santiago en 100 palabras, que de repente lo han ganado algunos escritores y otras veces gente que no precisamente escribe, pero logra, digamos, se puede concluir una microficción en poco tiempo. Entonces, sí es un género muy democrático y que permite enseñar la literatura y efectivamente hay muchos narradores, muchos escritores que estamos incluidos en textos de estudio
y bienvenido sea, digamos, para la gente que pueda leer y ojalá irse también metiendo en otras literaturas, en otros textos. Queridos, vamos, ya nos va quedando poco tiempo, así que adelante vamos Gregorio y después Paulina y después ya creo que vamos a ir cerrando. Ya. Yo, bueno, igual pienso, digamos, que es un buen recurso, digamos, didáctico, el microcuento, la microficción, porque a través de una síntesis uno puede entregar un conjunto de elementos que permitan eh, forjar un poco cierto nivel de conciencia en los grupos que reciben esta información. Tres cuentos súper cortitos. El primero es un cuento humorístico, se llama La caída del imperio y dice, comillas, mi general, hay que matar a Dios, le recomendó un asesor. Entonces el oficial desenfundó su revólver y se destapó los sesos. Es un cuento de humor. El otro es un cuento de amor. Se llama Sinfonía en la oscuridad. Mírame a los ojos, le dije, pero ella era ciega. Y el tercero y último, algo relacionado con la estética que también se ha mencionado acá, y se llama Apuntes sobre el Purgatorio. La ciudad es una entelequia para el imaginario de un poeta. El lenguaje fragmentado de sus versos construye su propia cosmogonía. Él rediseña la realidad y la convierte en su purgatorio, donde espera un proceso de sanación, todo en un tránsito desconocido hacia el cielo o el infierno. En ambos casos su cuerpo se calcinará y su obra quedará invisible para los ojos de los potenciales lectores, los que nunca la leerán hasta que los textos lleguen al paraíso del lenguaje. Y ahí está. Gracias. Gracias, querido Gregorio. Bueno, a raíz de esto de la microficción que tiene esta virtud de impregnar o dejar algo inmanente o perenne, y de lo que leyó Gregorio, me acordé de un microcuento muy breve del gran escritor compatriota boliviano Homero Carvalho Oliva, que se llama Tío Sam, y dice, y cuando despertó, el Che Guevara todavía estaba ahí. Ya, adelante, Paulina. Ya, me gustaría también responder la palabra de Julio, desde Argentina, si no me equivoco era Julio. Eh, la minificción nos da la Jorge posibilidad, Ortiz. Jorge, Jorge. perdón, Jorge, Sí, no, no hay eh, problema. la minificción nos da la posibilidad de explorar en dos recursos que son muy interesantes a la hora de llevarlo a una clase de colegio, que son la reescritura y la intertextualidad, porque nos hacen recurrir a otros textos que pueden ser conocidos, por ejemplo, como las reescrituras de los cuentos clásicos. Entonces, para los jóvenes es súper interesante porque los hace como irse hacia atrás en sus lecturas o recurrir a ese pequeño archivo que tienen y decir, chuta, yo quiero hacer un cambio acá, quiero cambiar el final de, no sé, Romeo y Julieta, imaginémonos. Entonces, se abren muchas posibilidades. Eso, no sé si respondo la pregunta, pero a mí me ha servido bastante en taller y sobre todo con jóvenes, porque como dice Lauro Zavala, termina siendo como un antivirus para que los jóvenes o las nuevas generaciones quieran interesarse por la literatura. O sea, de repente aparece un personaje que se llama Sancho Panza y si no leíste El Quijote, a lo mejor no vas a poder decodificar y te entra ese bichito y dices, ah, quiero saber más de ese personaje. Me parece interesante, voy a ir y voy a buscar el libro. Entonces, está bueno igual. Ya, y para cerrar voy a leer Fantasmal, que es de mi libro La Espera. Escucha la voz a lo lejos. En su cabeza suena como el grito diario de la madre ausente. Ella misma se golpea la boca cada vez que sube la voz a su hija, que nunca conoció a la abuela y que fantasea todas las noches con que se aparezca como un fantasma cuando camina hacia el baño.
Y por último, baila. Dijo que a sus 67 años jamás había tenido un orgasmo. Por eso, cuando su compañero la trajo hacia sí, no supo explicar el calor que la recorrió. Pensó que debía ser producto del tango. Muchas gracias. Gracias, querida Paulina. Nos Por van estos quedando... aplausos. Gracias, Gregorio. Gracias. Querido, nos va quedando muy pocos minutos. No sé si alguien más quiere redondear la idea antes que demos la salida final. Nos quedan unos 5 minutitos. Le doy el pase a Diego, que va a hablar 3 minutos y 17 segundos. Adelante. Mejor 17 segundos, yo opto por lo breve. No, pero yo creo que la pregunta del colega argentino es muy interesante. Yo he tenido harta experiencia, he tenido suerte, me han invitado a muchos colegios, a muchos liceos a hacer micro talleres y esa es una experiencia que es muy interesante. Yo lo primero que debo decir es que es un formato que es muy atractivo para los jóvenes, que les gusta mucho, que los puede volver a encantar con la lectura, que lo dijo Paulina, uno puede llevar ejercicios, hay que diseñar ejercicios para despertar la creatividad y la curiosidad de ellos, y que la verdad, yendo a escuelas muy distintas, ¿no es cierto? Algunas insertas en lugares donde las condiciones sociales y económicas son muy precarias, yo no vi, no detecté que hubiera una menor creatividad en esos jóvenes. Eso yo creo que lo que es para mí una experiencia increíble de ver que están totalmente viva la creatividad en esos jóvenes entre los, no sé, 11 12 15 16 años y que sería posible que la educación pública considerara esto como un método formal, que forme parte de su batería totalmente tradicional de herramientas. El microcuento como lectura, análisis, escritura, es una herramienta muy potente. Ya, querido, nos van quedando un par de minutitos más. Si alguien quiere dar un mensaje final o un microcuento, o levante la mano, o calle No, para siempre, o calle para siempre. Adelante, Gregorio, adelante. no, solo agradecer la invitación que nos ha hecho la Corporación Letras de Chile. A Diego ha sido una experiencia muy, muy interesante. Hacía varios años que no estaba, digamos, online, por lo tanto era bastante tensionante para mí estar aquí. Pero ya creo que me he relajado, así que me voy feliz y contento a almorzar. Así que muchas gracias por la invitación, gracias a Yuri, un abrazo a Alejandra, digamos que hace años que no nos vemos, a Paulina, me encantó su narrativa, y Diego, que es un maestro de este género. Así que gracias a todos. Gracias, Gregorio. Entonces, vamos a aprovechar de despedirnos. Yo agradezco nuevamente la participación de Paulina, de Diego, de Alejandra, de Gregorio. Ha sido una mesa muy interesante donde creo que nos hemos quedado cortos. Nuevamente podíamos seguir debatiendo al respecto, pero bueno, el tiempo es así. Así que agradecer a todos los amigos que nos han escuchado por Facebook, que han hecho preguntas. Y bueno, gracias a todos. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Y al toque de gong, sírvanse desconectar de esta cadena de conexión. Gracias.